Bueno, le quiero dar las gracias a ustedes, Jorge Coco González Losen y Losen no, Raimundo Lose nomás. Lose Sí. y Raimundo Edwards por haberme dicho que sí a la invitación de participar en este conversatorio que se llama Una ventana hacia algo más. La idea de hoy día es que podamos conversar desde el pie forzado de la obra de ustedes, básicamente, principalmente pictórica, podamos conversar de pintura y de otros tópicos, otras demencias del arte. Para partir entonces les voy a compartir la presentación que hice con el trabajo de ustedes y así ustedes pueden empezar contando un poco acerca de la obra que hacen, las reflexiones y las investigaciones que tienen en estos momentos. Les pido que con toda honestidad me digan cuándo quieren que cambie la diapositiva, ¿ya? Ya, ¿pero queréis que vayamos conversando de una o queréis mostrar todo primero? Mostremos todo el trabajo a ustedes y luego Ya, nos volvemos a las ponemos, diapositivas. claro, Ya, nos ponemos a conversar, ¿ya? dale. Partimos contigo, Coco. ¿Coco? Sí, estoy acá. Ya, pero habla. No, pues si las vaya a mostrar todas primero, ¿no? Ah, bueno, ya, te entendí. Esas son todas las pinturas que escogí para hablar de Dale, tu trabajo, para partir. dale. Entonces, cuéntanos un poco acerca de tu investigación. A ver, lo primero es como, ya pues son buenas tardes Raimundo, Camila, gracias por la invitación, gracias a todos los que puedan estar escuchando. Siempre es interesante, como te comentaba antes que partiéramos, cuando alguien que te invita hace una selección de obras, porque uno cuando eh, manda portafolios, dossier, ya se ha profesionalizado tanto el tema de la pintura o de ser artista, ni siquiera voy a hablar de pintor en Chile, que ya está todo bastante normado. Entonces, lo que tú hiciste con la selección de estos trabajos me gusta mucho. Uno, porque es bien random, o sea, hay una mezcla de tiempos que para mí es súper interesante. Hay desde esta pintura, por ejemplo, que es de un tríptico que se llama La Tierra Prometida, que son 3 pinturas de 1,50 por 1,50, que están en proceso. Esta fue terminada recién hace 5 días atrás. Es como una derivación, pero más en grande, del proyecto del turista, que es la exposición que estamos haciendo ahora virtualmente con la Isabel Croxato, en la galería, en la cual tú podés recorrer la exposición virtualmente. Sigue con la idea de los paisajes chilenos, que he sacado fotografía y los pinto con el recuerdo de esa fotografía. Y en el caso de esta pintura grande, ya que vamos a hablar de pintura, me resulta súper complejo pintar en grande. Uno, porque es una lata, en realidad, bueno, ya sabía desde hace harto rato que es como latero pintar, pero me encanta. Es lo que sé hacer, es lo que me gusta, pero eso no quita que me delata, sobre todo cuando uno pinta formatos grandes. ¿Por qué? Porque como estoy pintando de una forma bastante clásica, con muchas veladuras de atrás, con hasta 7 o 10 tintas por detrás, que se transforma en un proceso muy, muy veneciano. eh, Todas las luces, muchas de las luces vienen de atrás. Claro, los blancos de esta pintura vienen tan delante, pero es una pintura con muy poca pintura a como yo solía trabajar. Yo soy bien pastelero para trabajar, o sea, soy como anti la Chile, no sé de dónde estudié en realidad. Soy como medio guacho como con respecto a mi función de enseñanza. O sea, la calle es mi maestra por, por la relación más potente. Y lo digo por los colores que uso, siempre la paleta muy alta, y en estas pinturas como que he tenido que volver a aprender a pintar. Y las pinturas grandes se demoran mucho en secar, al contrario de cuando tú trabajas con formato, no es grisalla, no, Belén ahí
está preguntando si grisalla. No es técnica de grisalla, es más técnica veneciana. ¿No? Los matados de fondo son colores muy intensos, como unos Sí, naranja cadmio, unos rojos vermellosos. Y ahí se va complejizando un poco hasta lograr un color óptico con el cual empiezo a trabajar. Por ejemplo, el color de esta pintura, la de abajo, es más cercano al color base con el que yo empecé a trabajar. Y empezáis a notar que cuando tú pintas en chiquitito, por ejemplo, como yo hace 7 años dejé de tener un taller físico, en mi taller es una puerta con 2 caballetes que saco y pongo en cualquier parte que pueda trabajar, sea mi cuarto, un patio, mi taller de trabajo de oficina o una galería o donde fuese, no es que ande con la puerta ahí como para todos lados, pero formalmente sí, sí ese es el método. Me acostumbré mucho a pintar en pequeño, y pequeño estoy hablando de 15×12, o sea, formato postal. Como estos formatos de acá. ¿Cómo cuáles? No, aquí no pusiste Eso, ninguno de esos, no, porque estos son 30. Ah, bueno, claro, como los de fondo. De hecho, este trabajo que se llama Nocturno de Chile, que lo presenté cuando hicimos la exposición de los dominios perdidos en el MAVI, en marzo del año pasado, con la curatoría de Dermis León, en donde pusimos la gente de la cooperativa de artistas, esos proyectos delirantes que a veces se me ocurren y funcionan para hacer estas cosas, pero después ahí quedan. Estas pinturas parten de esto, claro, son los cartoncitos típicos de viaje, en las cuales yo he sacado muchas fotos desde Iquique hasta Aysén, que es el Chile que conozco, y esas imágenes trato de pintarlas de memoria después cuando voy haciéndolas. Pero cada vez más he ido aprendiendo como que una pincelada y armáis un cielo, o una pincelada y armáis una, una ola, cosa que no pasa en los formatos grandes. Y como la pintura sigue siendo un proceso mental, sigue siendo una problemática muy davinciana de que es un proceso mental, al final terminas meditando. Y cuando uno medita, obvio que las nubes empiezan a... Ah, ya. Espera, que hablo de la técnica veneciana, Belén. Cuando uno empieza a pintar, cae en una suerte de meditación, y como cuando tú haces meditación se te vienen todas las nubes por todos lados. claro. Eh, y esas nubes de alguna manera empiezan a perturbar lo que tú querías hacer. En cambio, cuando uno pinta en pequeño, es mucho más directa esa relación de lo que tú querías hacer y lo que va a quedar. Y como por lo general, desde que empecé a trabajar, siempre he trabajado serie, estoy hablando de 20, 30, hasta 40 o 50 obras, no a la vez, pero que tienen la misma energía, porque en el fondo, estas son, el 80 o 90% de mis trabajos son óleo, e indudablemente para pintar en óleo es de otra época, porque tiene otro racional el pulso de pintar en óleo. ¿Okay? Igual pinto con materiales sintéticos y cosas, pero son para producir otro tipo de cosas. Y la pintura en óleo necesita un tiempo de secado, por mucho que lo apures con secativo, tampoco lo podía apurar tanto porque se quiebra. Entonces, ese tipo de cosas empiezan a pasar en estos vínculos entre la pintura pequeña y la pintura grande. Ahora, con respecto a esta técnica veneciana, es una técnica súper clásica que tiene que ver, bueno, como para situar, es como las pinturas, no es que me quiera comparar, solo es un asunto técnico. Tiziano, Giorgione, el Tintoretto, el Veronese, por lo general son pinturas con muy poca pintura. Cuando uno las ve de cerca, sobre todo las pinturas pequeñas, te das cuenta que las luces están puestas atrás, y que están dadas porque el óleo respira de atrás para adelante. Tiene eso secado. Entonces, cuando tú matas una pintura con un naranjo cadmio así muy potente, o con un vermellón, o con un amarillo cadmio medio, esos tonos van quedando atrás. ¿Sí? Y sobre todo si haces una nube, tú haces un tono más celeste delante, restriega, y en ese restregar sacas la pintura, obvio que ese tono va quedando atrás. Como, y te va permitiendo hacer la vibración del color. Por ejemplo, mira, en este que está al lado más derecho, donde está el palito con ese sillón, Esa de ahí. esas luces que se ven atrás, esos naranjos que se ven atrás, no están delante, están atrás.
O sea, todos esos tonos de luces son cosas que pasan atrás. Entonces, de repente tú ves, por ejemplo, una pintura del Veronese, un paisajito así como mundano de una fiesta, y de repente aparece un cerúleo por un lado, así que es una nube que se está abriendo y el fondo atrás, pero es nada, es como un toquecito, ¿cachai? O un azul ultramar, ¿cachai? Con un poco de veridia y un poco de blanco, y se prende entero y eso es increíble. Eso es lo que hiciste en Eh, la pintura. bueno, es que esa es la mermelada. La pintura siempre va a ser tener esa receta de cocina, ¿cachai? A pesar de que cuando hago estas otras cosas, por ejemplo, para mí, siempre, como yo les contaba, que con estas pinturas nuevas del turista, he tenido que aprender a pintar de nuevo. No es que antes no pintara, pero también, como para mí las lecciones más fuertes de pintura están dadas desde la calle, la relación de la calle son otros los estándares como jerárquicos que jerarquizan la pintura. La calle tiene que ver más con las texturas, con las tipografías, en mi caso, con las pinturas vernaculares, con los letreros, y esas cosas fueron como de alguna manera, mira, ahí yo creo que obvio que vamos a tener un buen ping-pong con el Raimundo, porque piensen que yo estudié artes plásticas. O sea, yo salí en el 88 de la Chile, de una escuela súper tradicional, que es bastante claroscura de alguna manera, como Mm. bastante velasqueña también, como color-valor. Y salí pintando con mucho color, y eso se debe a la calle, como les insistía. Pero también pasa que las nuevas generaciones, las mallas curriculares ahora son de artes visuales. Entonces, la misma dinámica de la pintura, de hecho, no es por pimponear y como adelantar el trabajo de Raimundo, el Raimundo pega y junta cosas que en la época de uno era más complejo pegar y juntar. O sea, la pintura se Claro. desplaza más, ¿cachai? Como las texturas se desplazan hacia el video, hacia el objeto, ¿cachai? Hacia la puesta en escena. Ahora, yo tengo que dejar en claro, eso sí, que la pintura para mí es como un bien primario y un bien objetual de tranza, económica incluso. Entonces, a mí lo que realmente me interesa es cómo uno llega a instalar esta pintura en el espacio. Y en ese sentido sí me siento más primo hermano, o iba a decir hermano mayor, pero no, eso es tirarme demasiadas flores, ¿cachai? Primo hermano del Raimundo, porque en realidad lo que a mí me interesa es no la atmósfera que crea la pintura en sí, porque esa es como, es más compleja y es más medible y ya tiene 500 años para medirlo. A mí lo que me interesa es cómo esta se pega y se junta con otras cosas, porque te hace pensar y juntar otras cosas. Les propongo que visitemos Claro. la obra de Raimundo, Obvio. ¿cierto? Para poder poner en contexto Para justo poder lo que... imponernos más. Claro, Obvio. justo... Un momento, No, buenísimo ya. lo que acaba de comentar Coco. Raimundo, si quieres, vamos hablando de una de tus pinturas como las mandaste correlativas y son exposiciones. Sí, sí, o sea, en el fondo mandé como una especie de cronología desde trabajos que calza perfectamente con lo que acaba de comentar Coco, que son como lógicas de entender la pintura como un lenguaje y un lenguaje que se puede desplazar también a otros medios, hacia el video, hacia el objeto, y un lenguaje que también puede estructurar una lógica también de utilización de un espacio determinado. Yo también me he nutrido los últimos 10, 15 años de las lógicas que tienen que ver con la observación de lo residual o lo encontrado generalmente en lugares callejeros y en lugares o esa idea de paisaje se produce, por ejemplo, en espacios como la carretera, que son espacios construidos o artificiales sobre un otro paisaje anterior. Ya no son naturales, no podríamos hablar de naturales porque el paisaje ya está totalmente afectado hace mucho tiempo. Podríamos pensar que desde la invención de la agricultura para adelante, pero efectivamente hay en esos lugares había una relación que a mí me interesaba mucho y que todavía me sigue interesando desde otros puntos de vista, ha ido cambiando eso. Y este trabajo, claro, es un still de un video, un fotograma, un video, de donde aparece la cabeza de un zorzal que yo me encontré en un taller en el año 2008, me parece, 2009. Y que en ese minuto yo estaba
investigando en estos lugares, estaba empezando a recorrer, a ocupar también la práctica como del caminar, del andar, como un lugar donde uno puede nutrirse de experiencias directas también. Desde la pintura podríamos hablar de que estaba como inmerso en el mismo modelo, no me interesaba ese modelo o el registro fotográfico, sino que recorrer ese modelo, podríamos pensarlo así, desde una lógica más histórica de la pintura. Y es un registro, claro, con una pintura que es una pintura de auto, de cromo, que es generalmente una pintura barata que es para retocar autos, para retocar accesorios de autos, una pintura en spray, de ferretería, y que lo que hago es básicamente cubrir o revestir esta cabeza, que yo la leía también como una especie de vanitas o esta relación con la pintura, con la historia de la pintura desde la idea del vanitas o desde las naturalezas muertas, ¿cierto? Y que en la misma acción del video, que aquí no se ve, en el minuto que yo pinté esta cabeza, al interior había muchas hormigas que empezaron a salir, entonces el video es como una especie de revisión de un cadáver, que sería, o un resto de un cadáver, ¿cierto? Animal, invadido o recorrido por estas hormigas, son como lo que quedó de vida. Entonces ahí también hay como esa relación con la muerte también, que son como algunos temas que me siguen interesando también. Y para mí fue muy importante porque a partir de esa relación entre lo orgánico, el desplazamiento también de la pintura hacia otros lenguajes, también me sirvió para empezar a leer códigos que yo veía en este paisaje urbano, así como, por ejemplo, en los colores, la paleta de la señalética, por ejemplo, fue una paleta que utilicé también por mucho tiempo. Bueno, todavía la uso, pero menos. Y es esa como función del color también en el territorio y en ciertas imágenes. Y cómo uno puede ir estructurando ciertos lenguajes visuales desde la pintura, utilizando estos distintos códigos, ya sea el código del color en este caso, o la simbología del color. En este mismo trabajo también me interesaba esa relación entre una pintura a pequeña escala, lo que comentaba recién el Coco, esa pintura que está al lado derecho, que es una especie de motociclista, bueno, es a partir de un video de un motociclista en steel, cayéndose. Para mí tenía una relación más histórica, o sea, era un cuerpo que estaba cayendo, yo lo relacionaba mucho como con la pintura renacentista, con el problema de la pose también, con el problema de la muerte también. Y luego la relaciono con esta paleta encontrada, que es un juego, luego que tiene que ver con el juego, con el tablero, ese es un tablero de backgammon que está impreso en esta paleta, pero está impresa con esta misma paleta cromática. Entonces, me ha interesado hace mucho tiempo esas relaciones que uno puede establecer desde la idea de imagen, la idea de color, y las relaciones que aparecen materialmente también, al unir ciertos elementos que pueden parecer como diversos, pero que bajo una misma jerarquía se establece como una atmósfera, en el fondo lo heterogéneo se une, se unifica solamente por el color. Y esto también, este otro trabajo que tiene que ver con estas mismas lógicas del recorrer y de utilizar materiales también. Por ejemplo, hay muchas pinturas ahí que están hechas con pintura asfáltica y luego sobre unos materiales de plástico translúcidos. Hay impresiones digitales también, hay objetos, volumen, impresiones de fotografía. Aquí también vuelve también el problema del montaje, que es algo que me interesa como esa idea de escenificar un trabajo, y donde ese mismo trabajo funciona de manera autónoma, o sea que estructuro ciertas lógicas como una especie de manual o de ciertas instrucciones que al ir
borrando, acercando ciertos elementos, voy rehaciendo a partir más o menos de los mismos elementos distintas maneras de visualizar lo que he estado trabajando. Y hacia el final también hay algunas pinturas pensadas como en el espacio de la pintura, que podemos pensar que los anteriores eran como el espacio se volvía la arquitectura, y aquí el espacio es la tela, lo bidimensional de la tela, y en este trabajo, por ejemplo, esa tela es una tela de seguridad vial, con la que se construyen los trajes, qué sé yo, de la gente que trabaja en la vía pública o en las construcciones. Y luego, la operación acá es depositar ciertos objetos de origen vegetal, industrial, y luego aplicar pintura spray de manera indirecta, sin utilizar la mano directamente, que eso es algo que también dentro de estas reglas que me voy poniendo, donde voy tratando de construir estos pequeños como sistemas de trabajo, una ha sido, hasta el último tiempo, es tratar de no usar la mano directamente, sino que usar algún mecanismo que la pueda suplir. Y en ese caso he utilizado bastante la pintura del spray para, en el fondo, construir las imágenes. Dentro de la exploración que he tenido en el territorio también aparece este trabajo que son negativos o moldes de tapas de compañías de telecomunicaciones, también de compañías de agua. En el fondo me interesaba desde un lado quizás más político o más conceptual de cómo hacer ver o hacer leer estas arquitecturas que son subterráneas y que uno no ve, básicamente, y que construyen las ciudades también, que son en el fondo las compañías que al tener que estructurar y armar sus propias redes subterráneas, van también determinando cierto mapeo, cierta geografía. Y en este sentido me interesó como ese gesto muy primigenio del derramar algo, del derramar una especie de pintura sólida, porque esto es látex pigmentado. El látex es básicamente látex de caucho, el que se utiliza para hacer guantes, neumáticos, etc., que luego deja ese molde o ese negativo. Y estas pinturas tienen la misma lógica de lo que vimos anteriormente, del paño ¿cómo se llama?, de género vial, y buscan acá forzar, seguir forzando esa preocupación que he tenido en el último tiempo de llegar a imágenes que generalmente tienen una lógica más procesual, o sea, donde el proceso es más, para mí por lo menos, más interesante, y es un proceso que finalmente por ese proceso se determinan ciertas imágenes, que es esta lógica de en un soporte horizontal en el piso, ¿cierto? Estas son todas telas de un color plano en un principio, y sobre esta primera base voy ubicando objetos, cintas también de enmascarar, y luego voy aplicando spray directo, donde no hay mezcla, no tengo una paleta donde voy haciendo los colores, sino que la mezcla se va dando en la misma superficie, en el mismo hacer, en el mismo proceso de construcción de las pinturas. Y para terminar, la lógica de este montaje era que hubiera fue un trabajo que tuve como 3 años haciendo. Hay pinturas, las más pequeñitas, que eran como del 2017, se mostró el año pasado en el Mavi, fue un fondar también, y me interesaba esta lógica de que en el montaje yo pudiera unificar estas distintas series, porque fueron varias series de distintos tamaños, que tenían más o menos las mismas proporciones, y lo que uno ve acá es que ve una escala también, un problema de la escala, lo que comentaba el Coco anteriormente, de trabajar en una escala mayor. Son pinturas de un 80 por un 80 la mayor, y luego, como en una especie de díptico, ubiqué estas pequeñas pinturas que son de 20 por 30, que arman 60 por 40, porque son 4,
que era como una especie de sustrato o extracto de la mayor. Entonces había una relación que no se producía en un espacio determinado, sino que entre las imágenes también. Eso. No sé. Sí, perfecto. Más. Voy a salir de la presentación y dejar de Sale, compartir pantalla para que podamos conversar. Me habían preguntado ahí. Sí, con las... Entonces, bueno, es interesante revisar el trabajo de ambos, ya que si bien estamos hablando del concepto de la pintura y lo pictórico, claramente se enuncia lo que dijiste tú, Coco, ¿no? Como esta diferencia también en la escuela pictórica. Podríamos hablar un poco de eso, ¿no? En un video que vi del Coco habla de algo muy lindo, un concepto que tiene que ver, como en primer año de la escuela, cómo se hiere el ojo, conociendo otros trabajos, otros tipos de procesos y otras pinturas y pintores. Pero también es interesante esa contraposición de dos escuelas, ¿cierto? Lo que era la pintura en la Universidad de Chile en los años 80 versus lo que puede ser el proceso de la reflexión pictórica en la Universidad Finisterra en el año 2000 y algo. Entonces me gustaría que pudiésemos conversar un poco acerca de esa experiencia de la escuela en lo pictórico. Bueno, yo pasé, sí, efectivamente, yo me formé en la escuela de la Universidad Finisterra, luego me formé también en el Magíster de la Universidad de Chile, como remate dentro de mi formación, pero dentro de la escuela de la Universidad Finisterra tuve artistas que eran profesores que venían, muchos de la Universidad de Chile y otros de la Universidad Católica, en su mayoría. Entonces, en mi caso, por lo menos con el tiempo he podido dar, como con esto, y verlo más desde una cierta distancia, poder entender también la influencia que han tenido esas dos escuelas formadoras, que son como en artes visuales, dentro de mi formación. Tengo algo de ambas. Entonces, algo más híbrido quizá, y me resultó muy, muy increíble después entrar al Magíster de la Chile y tener esa lectura desde ahí también. Tuve algunos profesores que eran de ahí, otros que eran de otro lado. Tuve al Cristian Silva, que era de la Católica, etc. Y ver esos cruces, darnos cuenta de la importancia que tienen las escuelas, en el sentido de que, claro, te forman o te formatean de cierta manera, y cómo uno como artista luego va utilizando o no Esas esos herramientas. criterios, claro, que Coco, aparecen y en tu en la caso, formación. que la Pucha, Universidad de mira, Chile es yo con impregnante. el tiempo, como les decía, salí en el 88 y creo que estoy haciendo obras desde el 86, o sea, llevo 34 años trabajando. Con el tiempo como que me he hecho más, aparte de más viejo, más reacio a cierto cuento de cómo uno transfiere información. Yo creo que las escuelas de arte primordialmente son una fuente de relaciones públicas en este momento, ¿no? En rigor, es complejo como qué cosas te van a enseñar como artista, dado los medios que están pasando ahora. O sea, nuestra formación, la formación de arte en Chile, por lo menos las de artes visuales o las de artes plásticas en mi caso, es una formación muy académica. O sea, aquí es un pecado ser un artista que no haya pasado por la universidad. Como un autodidacta en Chile es casi imposible que sea artista. Siendo generaciones anteriores habían muchos autodidactas. Sí, Los sí, pero lo que 50, pasa es que 60, aquí, pero... ¿por qué los quiero llevar a esto? O sea, no solamente por abrir el debate, sino que también es porque creo que hay cosas que se han pregnado y se han institucionalizado y nosotros las vemos como normales. Por ejemplo, es normal que en Chile en un momento hubo 16 escuelas de arte, en Santiago habían 12, en Nueva York en algún momento habían 4, entonces era como una proporción, bueno, ¿para qué queremos tantos artistas? Claro, es indudable que para los artistas más viejos era una fuente de ingreso poder hacer clases, pero ¿qué es lo que vamos a perpetuar? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? O sea, lo digo con mucho respeto, porque también he estado haciendo clases, trato de distanciarme de las clases, no porque me sienta más
limpio o más pristino de no hacerlo, pero sí me doy cuenta de, de que hay diferencias. Por ejemplo, claro, te va a venir muy de cerca Camila, pero yo tuve la fortuna de educarme con un maestro. Para algunas personas eso es una lata, porque en realidad lo que quieren son profesores. Pero a mí un maestro, por ejemplo, tiene que ver con alguien que te pueda mostrar una amplia gama de los recursos creativos humanos. O sea, yo aprendí con esa persona a, a ver teatro, a escuchar jazz, a escuchar ópera, a leer poesía, a leer literatura mayor, cosa que uno cuando... realmente el problema yo creo que es que uno es muy inmaduro, o yo por lo menos lo era, pero lo he visto en muchos de mis alumnos cuando entran a las escuelas tanto de arte y diseño, o de diseño, es como... el primer año es como un quinto medio, y con suerte Claro. el segundo año es como un sexto medio. Entonces, el colegio está muy pregnante, la gente que entra a estudiar arte también está muy confundida, entonces es muy, como yo decía en ese video que tú citas, es muy inocente, somos muy inocentes. En mi caso, el ojo se me hirió con la pintura, fue lo primero que me llamó la atención porque era lo más símil a, a trabajar con estas cosas de la calle que me interesaban. Pero hay dos cosas también que yo tendría que hablar sobre las escuelas de arte y lo que pasa en las escuelas de arte, extra a la calidad docente que puedan tener muchas de las personas. O sea, tampoco uno puede ser tan violento y decir no, sirve o no sirve. Pero hay cosas que veo que todavía se siguen haciendo, que sobre todo los más jóvenes, que hay un deseo de fama muy rápida, que hay un deseo de pasar a la posteridad muy rápido. Yo también lo he tenido y ha sido una tormenta y un tormento durante mucho tiempo del no poder llegar. Porque como uno veía las cosas que pasaban en otros lados, en otros libros, en otros museos, en otros curadores, se te forma una mezcolanza muy fuerte en la cabeza de qué es lo que quieres hacer realmente con tu trabajo. Yo he tenido la fortuna de entrar en la historia, por lo menos del arte chileno, por las puertas de atrás varias veces, o por las ventanas, como tú quieras, como medio del ladronzuelo. Pero también he tenido la fortuna de conocer artistas que no tenían el foco puesto en entrar a la historia del arte, sino que ellos hacer su propia historia del arte. Y creo que esa experiencia en la escuela es muy poco transferible. O sea, no te estoy diciendo que uno tenga que ser amigo de los alumnos, o sea, pero sí hay algo que la escuela es mucho de encargo. Hay una dificultad muy grande con respecto a lo que pasa en la enseñanza del arte en Chile, que no hay tiempo para nada. O sea, bueno, en realidad cada vez hay menos tiempo para nada en todo, pero, pero dentro de las escuelas de arte no hay respiro, o sea, hay una relación entre el encargo, lo que hiciste, la corrección, el encargo, lo que hiciste, la corrección, el encargo, lo que hiciste, la corrección, que no te da tiempo para pensar lo que estás haciendo, y te transformas en un articulador de soluciones, no de trabajos. Es interesante eso que tú estás diciendo, porque últimamente con todos los artistas, y hombres y mujeres que hemos conversado, el hecho de estar encerrados con el tema de la pandemia les ha exigido un nuevo espacio de reflexión. Hay como un cambio de temporalidad, ¿cierto? Si bien, bueno, por la experiencia que nosotros tenemos, antes la idea de la pintura y ese ejercicio solitario tenía mucha relación con la reflexión. Y de repente el mercado empezó a ponerle pulso y cambiar los ritmos y exigir una hiperproducción donde la reflexión un poco se fue tiñendo, ¿cierto? Y tú hablabas de eso también, como de esa relación que se genera entre el ego y el solitario oficio de la pintura. Entonces, es interesante, que me gustaría saber cómo también ustedes se relacionan con esa idea del desasosiego, del desasosiego del interés, de las pulsiones, las reflexiones, como una forma de descubrir, asimilar y también digerir la realidad y llevarla hacia el espacio pictórico. Raimundo, ¿querías responder tú? Sí, o sea, no, me estaba pensando lo que había dicho el Coco recién. Sí, yo me acuerdo, yo conocí al Coco, me acuerdo cuando publicaste Cambio de Aceite, el Lo primer mostré. libro y la primera exposición, y me pareció increíble que un artista visual, porque me acuerdo de haber ido a la charla al MAC, la sala que está en el segundo piso. Cuando nos hicieron pebre. Sí, o sea,
yo encontré que no, yo era de los que estaba de tu lado, así que soy yo, Felipe, la Camila de Venezuela, que, mi mujer que también es artista, y para nosotros fue muy importante ver a la figura del artista mismo, ¿cierto? Del pintor en este caso, porque además tu trabajo ya veníais trabajando el problema como de la pictoinstalación, del desplazamiento del lenguaje de la pintura. Fue muy importante como ver que alguien tomaba ese lugar dentro de este páramo tan academicista, tan formativo, donde tenía que ser de la Chile o de la Católica. Yo venía de una privada, o sea, era lo peor. Eh, Tuve la suerte de ir conociendo artistas y nada, y en realidad más que conocer artistas, de tener un grupo de amigos, un colectivo donde puedo ir trabajando sin estar tan preocupado de estas peleas como de escuelas y de artistas a nivel nacional. Como que, entonces, respondiendo lo que plantea la Camila, claro, yo pensaría que sí, que indudablemente hay que tener como una disposición o enfrentarse al problema del arte visual desde acá, desde lo local, desde Chile. No pensar tanto en esa cosa exitista que comentaba también el Coco, que es algo que aceleradamente uno lo ve en las primeras que yo hago clases hace 10 años, y hago clases sobre todo en primer año, y los últimos años he hecho en cuarto año también, en los que están egresando, y uno ve esa ansiedad. Uno ve la ansiedad también en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, de estar como mostrando, posteando, de estar como sobre la marcha de repente, pero no ve efectivamente que hay como una tarea a muy corto plazo, y no ve problemas más interesantes o más profundos dentro de esos mismos trabajos, como que falta ese tiempo, que comentaba el Coco, que es un tiempo que ya dirá la historia, qué sé yo, si es que uno entra o no a la historia, yo no sé. Yo creo que hay que hacer lo que uno tiene que hacer nomás, lo interesa en los que está y ser lo más comprometido con eso, ¿no? Me pasa que todo el sistema capitalista, y uno lo ve ahora, es como ya, si mundialmente nos damos cuenta de que es un sistema que es bastante nefasto en su gran porcentaje, y no hay un cambio de conciencia y de relaciones con los demás, es muy difícil. Y en el arte se ve eso también. Ahora, bueno, tu pregunta es bien directa y bien concreta, como cuál es el paradigma que se gesta de tener que estar encerrado. Yo creo que uno siempre está encerrado, y no es para ponerme así como críptico, pero uno siempre está encerrado, uno es un ser encerrado. Entonces, a lo mejor con el tiempo uno se va a dar cuenta de otras relaciones, pero como el arte de alguna manera uno ha querido crear y creer que es una ventana, así como pusiste una ventana hacia algo más, esa ventana hacia algo más es una suerte de mesa ping-pong con un frontón al otro lado que tú vas jugando y te vas respondiendo, en el día a día. Ahora, en este responderte al día a día, cuando tú asumes que querís realmente, me cuesta hablar de profesionalismo, porque el mundo del arte se ha teñido tanto como, a ver, aquí hay un problema serio que tenemos los artistas. Los artistas hemos dejado un poco de generar lenguaje, nuestro lenguaje. O sea, yo al principio partí hablándole de muchas cosas muy técnicas, porque De creía como pintura entretenido propiamente poder tal. hablar de pintura, ya Sí, que íbamos a claro. hablar de pintura. Pero nuestro lenguaje de ahora, como ha perdido, o sea, imagínense que en los 80, las reales escuelas de arte, las reales discusiones estéticas no se daban en las escuelas de arte, sino que se daban en las agencias de publicidad. Ahí se discutía estética, pero una estética puesta al provecho de un sistema que se ponía como qué color pegaba más, o sea, que ya lo había hecho Picasso antes cuando ponía malvas y colores terciarios en sus pinturas, porque se dio cuenta que gustaba y quitaba los colores más fuertes. Claro. Claro, eso es otro tema. Claro. Sí. Pero el rollo es de qué es lo que nosotros vamos haciendo en ese día a día con lo que no podemos escaparnos, como decía.
Como uno se enfrenta al ejercicio del arte, cuando el ejercicio del arte, la problemática muchas veces no está puesta en el mismo ejercicio, está puesta en las relaciones públicas, está puesta en cómo capitalizas tu trabajo, está puesta en la red de gente con la que se hace el diapasón de donde vive tu trabajo. Yo creo que hay una cosa súper fuerte que nos pasa, o por lo menos yo lo siento, en realidad uno es bien yoyoísta y cree que lo que a uno le pasa es la realidad para todos, pero no creo que sea así. Pero yo creo que el mercado chileno sigue siendo pequeño, sigue siendo bastante austero, y tenemos la vana pretensión de que todas las cosas nos lleguen. Entonces, yo lo digo y se los confieso, no tengo ningún problema. Me pasa mucho que de repente hay un libro y me gustaría estar en ese libro. Hay una exposición y me gustaría estar en esa exposición. Viene un curador y me gustaría que viera mi trabajo. Con el tiempo he aprendido a entender que hay gente que no le interesa lo que yo hago. Y bueno, me molesta, me ha dolido, pero ya pasé de esa etapa. Además que hay otra cosa que uno tiene que entender para entender esta soledad creativa, y que es algo que en las escuelas de arte cuesta mucho traspasar. Uno, hasta los 35 años, es una promesa. De hecho, la mayoría de los concursos de arte en Chile han cambiado el eje en estos últimos 20 o 30 años. Antes eran concursos abiertos, grandes, para todo el público, ahora son concursos para gente hasta 35 años. Ahora recién salió un concurso en el cual hay uno para gente mayor, pero bueno. Y después entre los 35 y los 50 es como que no existieras. ¿Cachai? Como que de repente te pregunto, ay, ¿tú seguías haciendo arte? Ay, tú estabas acá, y yo pensaba que estabas viajando, yo pensé que estabas en el extranjero. Y yo, como ya estoy más viejo, pasé los 50, ahora tengo 55, como que me dio un respiro también, y me dije, ¿sabéis qué? ¿Por qué no hacer las cosas que quiero hacer? Y, por ejemplo, en la última exposición salieron hasta temas que yo no pensaba que que me iban a importar, como por ejemplo el misticismo o la alquimia. Claro, me interesan como tema por cultura general, como cultura de baño, yo les digo. Voy a leer en el baño harto. Pero este cuento de ponerlo en tu trabajo y atreverte a no preocuparte que el otro diga, ah, mira, qué raro el Coco, ¿ah? El Coco en realidad es como un pintor antiguo, eso ya me la suda un poco ahora. Claro. Los quiero llevar a otro tema. Yo tengo la malformación me enseñaron a asociar el arte, sobre todo la pintura, con diferentes conceptos, y uno de esos conceptos es la belleza. Y me pasa que últimamente poco y nada hablamos acerca de esto. Y para poder proponer el tema, quiero citar a la Simone Weil, que dice: la belleza seduce a la carne con el fin de obtener permiso para pasar al alma. Lo bello supone un atractivo carnal distante y lleva aparejada una renuncia, incluida la renuncia más íntima, la de la imaginación. A los demás objetos de deseo queremos comerlos. Lo bello es lo que deseamos sin ánimo de comérnoslo. Deseamos que exista eternamente. ¿Qué piensan acerca de la idea de la belleza y la relación que tiene el arte y la pintura con este concepto? O sea, ¿Te querés que saquemos a otro autor? claro. Está complejo el tema, pero... Está difícil, sí. No, Pero, o sea, la cita, obviamente, estaba anotando ahí, tiene que ver como con esa idea de belleza, uno, con la idea de la belleza como un cliché del lenguaje, que puede ser usado, como comentaba el Coco, en la publicidad, o los colores, ciertos colores para sacar a través de esa cáscara, de esa apariencia, sacar algún beneficio, pero al final la cita también habla como de esa cosa impalpable, como inmaterial, como con un ideal, básicamente. Con esa idea como idealista de la belleza. o algo valórico, ¿no? También, que se le Y que puede tiene un valor, asir el arte. exacto, y que tiene un valor desde ahí, quizás. Sí, es difícil, la belleza siempre tiene como esa trampa cultural de que algunos la asocian muy rápido como algo superficial, pero yo considero que no, que lo bello es independiente de la forma, en realidad. Que lo bello aparece por ciertas decisiones que uno lee, o que yo leo por lo menos en ciertos trabajos, por ciertas materialidades también, pero no necesariamente. Me pasa más
yo leo lo bello en general como en las operaciones que logro entender en lo que estoy viendo, en una pintura, en un trabajo visual, en un libro, mirando la calle, etc. Y me pasa ese problema que ya de ahí paso como a esta cosa de fascinación, de un poco estar obsesionado con algo. La leo desde ahí, más que, y creo que es totalmente vigente, que nos sucede a todos todo el rato. ¿Sí? A mí me pasa que la belleza yo creo que es deudora de su época. Y está atrapada en la época. O sea, Claro. la belleza que uno tenía platoniana de que era la verdad, por ejemplo, es algo que en el universo humanista en el cual nos movemos ahora es mentira, porque ahora la belleza está en los ojos del que mira. Como, la belleza también es un asunto muy extraño porque hemos perdido mucha belleza en este caminar de ser humanos o de ser homo sapiens, que eso también es algo interesante de poder contrarrestarnos, porque la belleza no sé, pues de alguna cultura, de partida tendríamos que hablar así como claramente de que estamos hablando de la belleza occidental. O sea, nos cuesta visualizar otro tipo de belleza. Los occidentales somos como, en realidad llevamos un colonizador externo y externo muy fuerte. Entonces, si hablamos de belleza, estamos hablando de una belleza, de una concepción occidental. Y siendo que ya en este momento por lo menos podemos tener un vínculo con la belleza oriental, que tiene otros parámetros. Pero me imagino que a lo largo de toda nuestra existencia, como decía el Raimundo, desde la agricultura, no solamente empezamos a pavimentar con brea la tierra para que no se levantara polvo, también empezamos a pavimentar las bellezas de los otros para colonizarlo, para conquistarlo. Claro. Entonces, la belleza cae en este juego de cómo te puede seducir, te puede encantar, pero también te puede volver prisionero de un mirar. ¿Cómo uno mira? ¿Para qué mira? ¿De qué manera mira? ¿Cuáles son las alteraciones, no sé, bioquímicas que te produce la belleza? De repente esos estados de emoción, ya que estamos hablando de la pintura, ¿qué cosas te lo dan? ¿Cuál es una pintura bien hecha en este momento? Una pintura que tú puedas vender, una pintura que tú puedas gozar, una pintura que te interpele, una pintura fea. Por ejemplo, a Raimundo yo lo conocí cuando, no porque la pintura de Raimundo sea fea, no me hagan pensar mal. Es muy fea, es muy fea. Muy fea, no, mentira. Yo lo conocí siendo jurado del concurso de Cabeza Ratón en el Mavi. Y Raimundo, claro, tuvo, no sé si, es que no nos dejaron dirimir el primer puesto en dos personas. Entonces, al final salí segundo, o sea, claro, fue como un empate. Pero fue como, hubo dos primeros, sí, el Martín Larroche y el Raimundo. Claro. Pero el rollo es cómo se determinaba esa belleza, porque en los concursos el 80% tú lo sacas cuando eres jurado, es una cosa muy... Yo he tratado también de no ser jurado, una labor muy ingrata, porque en el fondo, ¿por qué dejas a alguien fuera? ¿Con qué patrón, si queréis ponerlo de belleza, claro, dejas a alguien fuera y premias a alguien por la belleza de una pintura, por ejemplo? ¿Qué es lo que te determina? ¿Qué cosa te produce internamente en ese momento? Ponle que ese día, no sé, hayas amanecido con un resfriado, hayas peleado con tu pareja, o claro, hayan cobrado una cuenta excesiva. No sé, esas cosas interfieren en la relación de cómo tú vas a hablar de belleza. Entonces, como que le damos una importancia quizás muy supina a algo que debería ser más cotidiana, más del día a día. No sé. A lo mejor ya estoy divagando y se me va la olla. No, absolutamente. A mí me pasa eso, uno con lo que comentaba anteriormente, que con el hecho de mirar, observar el entorno, qué sé yo, encontrarme con algo, con este papel que suena, que tiene una... Ya para mí eso es... Hay una relación directa con esta belleza, con este ideal, o con esta noción de belleza. Y lo otro que me pasa también respecto a los jurados, que a mí también me ha tocado después ser jurado de ese mismo concurso, que es verdad, que
que generalmente en los concursos lo que sucede es que hay como un consenso finalmente, porque generalmente es más de una persona, y muchas Claro, es veces muy político el es resultado muy final. político, claro, exactamente. Algunos tiran porque conocían a uno de los que está ahí exponiendo, a una de las artistas, y quiere que gane, etc. Ahí se mezclan una serie de factores Hay que tráfico muchas de influencia, veces porque por lo general los jurados han sido profesores tuyos. también, lo que tiene sí el Mavi es que al menos, de hecho cuando tú estuviste, cuando yo estaba, empezaron a invitar como a gente de afuera, y eso me pareció bueno. Sí, Había un curador peruano, Quijano, sí, y con los lo años vi. como que han tratado de que haya alguien también un poco más externo, para que no pase esta cuestión como de pueblo chico, infierno grande, un poco. Sí. Todos nos Los conocemos. quiero llevar a otro tema para ir cerrando nuestra conversación y poder abrir espacio a preguntas, porque, claro, veo que en el chat hay harto interés por el principio del conversatorio que tiene que ver con la pintura propiamente tal. Ujú. Me gustaría, que es algo que me he encargado de preguntar en todos los espacios que hemos generado, preguntarles a ustedes acerca de la idea del rol del artista actualmente, ¿cierto? Como tenemos un contexto que está bastante agitado, por así decir, y revisando a artistas chilenos anteriores, me he dado cuenta de que hay una máxima que tiene que ver con el compromiso del artista y la política y se separan. Para poder ponerlos en el ejemplo, les voy a citar a Nemesio Antunes, en una conversación que tiene con Adriana Valdé, y dice, nunca he sido militante ni socio de nada, siento que eso me quita tanta libertad. En el tiempo de Alessandri me nombraron en el Museo de Arte Contemporáneo, y luego, tanto con Frey como con Allende, ambos amigos míos, estuve en el Museo de Bellas Artes, y siempre traté de hacer mi trabajo lo mejor posible. Como pintor, creía en el compromiso del artista, y mismo me definía como un pintor de protesta, pero no era político. Oh, qué fuerte. En esto sí me siento capacitado de poder aportar. Por La favor. pintura me da pudor. Permiso, Raimundo. Dale, Eh, dale. de partida tendría que decir que el 73 no solamente fue un quiebre emocional para nuestro país, sino que fue un quiebre en cómo nos constituimos como personas. O sea, Nemesio Antunes, yo me acuerdo que una vez preguntándole a tu papá, Camila, sobre los artistas, entonces me dice, no, ese es un hueón. No, este otro es un hueón. Y le pregunté por Nemesio Antunes y me dijo, es un hueón, pero noble. Y en realidad, la respuesta, que eran muy raras las respuestas que daba tu padre, pero sí muy asertivas cuando uno las procesaba, era lo que me dijo que el personaje, cuando Antunes se declara un pintor de protesta, en realidad hay que ponerse en el contexto que era una época muy álgida políticamente, o sea, en realidad si no estabas ahí en una de las trincheras no eras nadie. O sea, ahora uno alega que no es nadie, pero en ese momento era bastante rígido el Es tema. más radical. Nemesio Antunes logró articular cosas que ahora me cuesta ver personajes dentro del mundo de las artes visuales que tengan esa generosidad, que tengan esa capacidad de puentes emocionales entre las diferentes clases. O sea, ahora es difícil porque también el cuento se ha ampliado mucho, también nos hemos distanciado mucho. Eh, algunos ejemplos con respecto a qué hacer o qué no hacer con respecto al arte. En Chile hay dos gremios de artistas visuales, o de artistas plásticos, o de pintores, o de escultores, como tú quieras hacerlo. Uno es la ACA y otro es la PECH. Tanto ACA como la PECH tienen muchos socios, pero ACA y la PECH funcionan porque no hay más de 20 personas en cada una de esas instituciones que se han dado el trabajo y han bregado porque siga funcionando. Todas las otras personas, con suerte yo creo que, o sea, estoy hablando a lo mejor de no saber, pero por lo que yo conozco, con suerte deben pagar sus cuotas de socio y con suerte deben participar en las votaciones. Eso lo comento porque a la luz de lo que ha estado pasando ahora, eh, muchos de nosotros nos hemos sentido muy precarizados. Claro, hay unos que están realmente bajo el nivel de lo precario.
No voy a hablar, por ejemplo, de lo que pasa con la gente de teatro y de danza, porque son otros estratos aún mucho más complejos, más difíciles. Pero dentro de las artes visuales, nos cuesta mucho juntarnos, nos cuesta mucho trabajar, ya no solamente porque el hecho del propio trabajo es al interior, hacia el taller, sino que nos cuesta mucho participar. Somos como los caballos de carrera que partimos rajados, pero nos cuesta mucho llegar a finiquitar y a juntarnos. Se ha hablado mucho, por ejemplo, ahora que el Ministerio de la Cultura ha desaparecido. Sí, ha desaparecido, es verdad. Pero no mucha gente sabe que el ministerio no tiene capacidad legal de hacer aportes directos. Entonces, ¿quiénes son las personas que vamos a poder hacer un cambio de todo esto? No va a ser el ministerio, vamos a ser nosotros, como entes que nos atañe directamente, los capaces de proponerle a este ministerio que para estos casos difíciles haya una ayuda directa. Ahora, lo más loco, y que son cosas que empiezan a pasar, que mucha de la gente, por ejemplo, el ministerio hizo un formulario para el COVID. Mucha de la gente que respondió a ese formulario que tiene que ver con las artes visuales, nunca ha participado, ni siquiera tiene un perfil dentro del ministerio, o sea, nunca ha participado en un fondar y nunca ha participado de nada que significa como las relaciones con este supuesto poder. De esa manera es muy complejo poder hacer presión, hacer cuerpo. Y los artistas mismos nos hemos convertido en una suerte de para dónde va la corriente. Es muy difícil en este momento ser críticos, pero a la vez ser participativos, a la vez ser creativos. O sea, yo no voy a decir que el arte, por ejemplo, que se produjo desde el 18 de octubre en adelante fue un arte así increíble. Hay cosas que me gustan harto y hay cosas que no me gustan nada. Pero indudablemente muchos de nosotros dejamos de trabajar en el taller y nos fuimos a la calle, porque era el lugar donde había que estar. En las organizaciones sociales, en las organizaciones comunitarias, tratando de ayudar, aportando para levantar fondos para gente que realmente lo necesitaba más que uno, pero eso no significa que uno tampoco lo necesite. Entonces, hay una trama muy grande dentro de las artes visuales que vamos a tener que saber compartir y vamos a tener que saber inmiscuirnos en nuestra nueva trama. Todo lo que va a pasar con el mundo virtual, por ejemplo, no es menor con respecto a qué labor tú debes cumplir. Ahora, yo no digo que uno tiene que ser un mesías dentro de estos nuevos parámetros, no digo que uno va a decir la verdad, pero sí digo que vamos a tener que participar y colaborar de otra manera. De otra forma, los artistas visuales y los pintores en específico solamente vamos a seguir vendiendo pintura y hasta ahí vamos a quedar. ¿Y la obra se afecta con esta idea del rol, con esta idea de lo político desde la polis? O no quiero hablar de la política partidista, ¿no? Sino de la concepción griega. Y cómo el rol del artista y la obra se afecta en esos espacios. Oye, ¿O no? sí. A mí me tocó hace muy poquitito, participé de una curatoría de un curador brasilero, Thiago de Abreu, que convocó a cierta cantidad de artistas para que realizáramos como una especie de, los que estuviéramos interesados, de alguna especie de trabajo bajo la premisa de estar encerrado, de mostrar algo desde la ventana, desde la casa donde uno estuviese viviendo, tratando de hacer algún comentario quizás, o gesto respecto a la situación actual. Y en mi caso fue gratificante en el sentido de que de tener como volver a tener como una tarea o algo que hacer en este contexto, de no estar solamente hacia adentro, a eso me refiero, porque era algo que, bueno, que luego se publicó una página que parece que la censuraron, la bajaron, están viendo ahí cómo volver a ponerla, pero me pareció algo que fue muy colectivo además, se juntó gente, artistas de todo. 70 artistas. ¿Ah? 70. 70 artistas, me pareció fue un buen grupo. Respecto a lo que comenta el Coco, que es verdad, que los artistas son muy difíciles yo en algún minuto estuve en APECH hace mucho tiempo atrás, después me salí, después estuve en ACA, después también me salí, después la última vez estuve yendo a los cabildos,
¿cierto? Que se produjeron ahí en Matucanacien el año pasado, en noviembre, me parece. Fui al Mavi también en una convocatoria que hubo a partir de otras, del PAP también, que es esta otra agrupación, hay un par más, donde está Arturo, tratando de hacer como, claro, juntar a los artistas para poder incidir en las políticas gubernamentales y que efectivamente haya algún artista que, como una figura legal que pudiera ir al Congreso, que pudiera que generar una propuesta que se pudiese revisar desde el Ejecutivo y el Legislativo. Pero así todo, claro, es muy difícil. Hay un problema ahí que yo lo veo claro, sobre todo de las artes visuales, que esa cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Es muy independiente eh, incluso del pensamiento. Yo considero que hay un pensamiento social globalizante y general de los artistas, de los pintores, que estamos muy de acuerdo en prácticamente todos, en cuanto al pensamiento político incluso. Pero así todo, algo pasa que es muy difícil, como concretar esa cosa o canalizar esa cuestión comunitaria. Y vi en este proyecto que hubo una pequeña canalización y me pareció que fue muy fructífera desde ahí. Eso lo comentaba. Ahora, yo podría aportar algo con respecto a eso, que indudablemente cuando yo hablaba como de las trincheras que se han ido separando, pero no como a nivel de enemigos, pero sí a nivel de opciones, indudablemente que hay gente que está haciendo un trabajo muy potente desde trabajos barriales, trabajos comunales, pero que son, no es que sean invisibilizados, porque hay otros, por suerte ahora hay otros ejes también de circulación de las imágenes, que no solamente tiene que ver como con los contextos de validación tradicionales. Como todo lo que está haciendo el Cristiano Nostroza con Periférica, por ejemplo, me parece bien notable. O lo que hacen la gente en Concepción, así con Concepción como un sistema operativo de proyectos de bajo voltaje, pero de alta intensidad emocional y práctico. También yo creo que los santiaguinos deberíamos aprender harto de cómo se hace. O sea, ahí hay algo también con estas mega ciudades que se hace de todo, hay muchas cosas pasando, pero nadie sabe qué es lo que está pasando realmente también. No hay underground ahora en Santiago, entonces no es como, antes en mi época sí había underground, ahora hay cosas que se llaman o alternativas o tienen otros formatos, pero falta una red para comunicarse, que es el momento quizás ahora para pensarla. Lo clandestino también. Claro. Les propongo abrir el espacio a las preguntas, ¿les parece? Porque hay, claro. Me imagino que... Entonces le propongo a la audiencia que pueda levantar la manito si quieren en el chat, o hacerla, si no la quieren decir oralmente, la pueden escribir en el chat, para poder tener más participación de ustedes. Mira, antes de que abramos, quiero aportar una cosa más a todo esto. Perfecto. A mí me llama mucho la atención, porque mucha gente como que es contraria al fondar. Yo no soy contrario al fondar, pero sí crítico. Y que una de las cosas que critico de fondar es que nunca hubo un tiempo para los seguimientos con respecto a los proyectos que se ganaban. Si en este momento nosotros tuviéramos una web donde poder decir qué proyectos ganaron en pintura, ¿cachai? En toda la historia del fondar uno podría tener una memoria que es súper importante de poder valorarla. Entonces, lamentablemente, el gobierno o toda la gente que ha estado en esos puestos, tiene una cosa media asistencialista con los artistas. Démosle dinero para que puedan trabajar y hacer sus cosas, pero indudablemente el seguimiento en ese caso es tanto más importante. Si en este momento tuviéramos una memoria, podría ser fondar, y no lo tenemos. Estoy muy de acuerdo con eso. Bárbara, ¿tú abriste el micrófono para hacer una pregunta? Hola, Bárbara. Bárbara Zunino. No está. Parece que no. Está haciendo un tecito porque escucho casas. Bueno,
Entonces, ahora, que después de tu acotación, Camila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. están? Hola Camila. Y me gustaría que hablar o que ustedes me dijeran, bueno, sobre todo el Coco, ¿qué relación ven con el arte en regiones? Porque hay una gran diferencia en lo que pasa entre los artistas y también lo que producen en Santiago como región metropolitana y lo que pasa en las regiones. ¿Cómo lo ves tú, Coco? Yo comentaba hace un rato que a mí, yo soy un enamorado de lo que pasa en Concepción, porque he aprendido de ello a que uno puede hacer otro tipo de proyectos que no necesariamente tienen que pasar por Santiago. Hay un vínculo muy divertido en Concepción que prefieren tener vínculos con Argentina, Córdoba, ni siquiera Buenos Aires u otros países, y han hecho cosas súper interesantes que han dado mucho rendimiento a la gente de Concepción. La residencia Poli, como el proyecto móvil, Animita, son cosas que me cuesta decir en Chile, o sea, en Santiago, en Chile, ¿viste? Es como uno se sale los santiaguinos al tiro. En Santiago, como me cuesta pensar en una revista de poesía visual de artes plásticas o de artes visuales. No creo creo que es muy complejo. En cambio, Animita lleva como 30 números y sigue funcionando en varios formatos. Móvil, claro, tampoco son tanta gente, no son más de 10 los que articulan todo, pero articulan una cantidad de cosas que tú decís, wow. ¿Sí? A mí hay cosas que sí han pasado en Santiago que me parecen también transmisibles a otras experiencias, como pasó, por ejemplo, con 1000 metros cuadrados. Yo creo que 1000 metros cuadrados fue un proyecto interesante en esa transversalidad de lo comunitario. Lo que pasa, por ejemplo, con la Dagmara y el Cristian en Saco, el colectivo Se Vende en Antofagasta, es re interesante. Lo que pasa, por ejemplo, con Taller Caput, con el Camilo Ortega o con la Loreto González en Iquique, también es súper interesante. Valparaíso siempre me ha parecido raro porque tengo ese amor-odio con esta cercanía. Yo creo que igual nos tienen nosotros algo parecido. Y sin embargo, lo que pasó con los espacios domésticos era súper interesante también, una suerte como de off del circuito en la cual se juntaban los lugares, hicieron producciones, los Nuevos Sensibles estuvieron trabajando ahí también desde la plataforma cuando estaba con el Vicente Vargas. Lo que pasa en Chillán también es re interesante ahora que se ha separado como de regiones, como colectivo, sobre todo a nivel de grafitis y de murales, o sea, un movimiento súper potente. En el norte también, cuando vino Rod Palmer a hacer su libro, al final terminó haciendo un libro de grafiti chileno, porque se alucinó con lo que estaba pasando aquí. Lo que pasa en Valdivia también, no sé, como con Barrios Bajos, lo que pasa en Chiloé, el MAM Chiloé va a cumplir como 35 años existiendo, o sea, es una cosa de locura. Con lo que pasa con las nuevas residencias, por ejemplo, el proyecto de la lucha de la Luisa Murillo, que está ahí en Tierra del Fuego, o el proyecto que existe en Punta Arenas, por ejemplo. Hay varias cosas. De la Aymara, sí, de la Aymara Seger. Yo creo que en este momento las posibilidades tanto espaciales como conceptuales que nos pueden dar la gente de regiones a Santiago como un nuevo aire, de no comernos la cola y de mirar y valorar otras cosas, es súper importante. Raiza tiene una pregunta, así que le voy a activar el micrófono para que la pueda hacer. Hola, ¿cómo están? Hola Raiza. ¿Cómo estás, Raiza? Bien, oye, yo tengo una pregunta a propósito de como esta cosa que está pasando ahora sobre las exhibiciones virtuales y eso, porque los dos participaron ahora en como formatos ya con cuarentena, y quería preguntarles cómo había sido su experiencia y si a ustedes les hace sentido o qué es lo que creen que va a pasar con esta idea de porque es desde la pintura sobre todo, como del arte virtual o de cómo hacer difusión, en que dicen que esto es como, quizás que esto va a cambiar o no el futuro del arte o no, es una hipótesis, no sé. Eso, ¿qué pueden decir ustedes? Gracias. Gracias, Raiza. Bueno, yo lo que comenté anteriormente, sí, para mí fue como, sí,
fue como hacer algo, un encargo específico y tratar de solucionarlo, pero me sentí como involucrado en este flujo colectivo. Me pareció muy interesante eso, aunque haya sido desde lo digital y desde conversaciones como lo que estamos haciendo ahora. No, sí, es una pregunta muy difícil porque, claro, la experiencia con el real, por así decirlo, con la materialidad misma, ¿cierto? De la pintura, la imagen y la materialidad es algo que es muy difícil, no sé, pensarlo, cómo nos vamos a ir relacionando con eso. Hay varios, claro, hay sistemas de exhibición que han aparecido, D21 como que actualizó su página para tener una mayor relación con lo que está ahí, con la obra que está ahí, pero en realidad esa obra funciona ahí, uno tiene que estar en ese lugar físicamente. Y también han proliferado todas estas, dentro incluso de las mismas charlas de Zoom, se han producido como, en algunos casos, como trabajos colectivos, donde varios han estado como dibujando, haciendo un dibujo colectivo digital, por ejemplo. Han estado haciendo cursos también de dispositivos de Blender o de 3D. O sea, hay como una proliferación como de los recursos mediáticos de lenguaje también, visual. Ahora, claro, a futuro, yo no tengo idea de qué va a suceder. Me parece que efectivamente hay como una conciencia de algo que ya venía pasando en algunas como investigaciones dentro del arte visual, sí, desde los nuevos medios, desde hace tiempo, pero ahora es una condición como de la misma sociedad, es como es otro sistema de vinculación con el resto. Entonces, yo por lo menos no tengo idea, ¿no? Me parece que para mí es un abismo, no sé. Comentábamos antes de la charla, la Cami comentaba que claro, que en épocas de crisis el arte muchas veces o se vende más, o qué sé yo, o hay más transacciones, porque existe esta mirada como de acabose o de oportunidad para algunos también, de inversión, etc. Pero para mí es algo totalmente incierto, ¿no? ¿Coco? Bueno, yo creo que en esto hay que ver las cosas como sin inocencia, primero que nada, pero también sin prejuicios, porque primero que nada creo que uno tiene que tener claro para qué usa el medio digital, que es algo que muchos de nosotros no tenemos muy claro muchas veces, como ¿para qué? Y depende del formato que tú quieras hacerlo. Por ejemplo, Raimundo me hizo acordar de un trabajo del David Hockney en una Bienal de Sao Paulo, hace muchos años, yo creo que en los 70, cuando el tipo, por vía fax, sí, ha sido final de los 70, vía fax te llegaba una obra de Hockney, y que tú tenías que ponerla en el muro e ir completando. O sea, ¿qué es lo que era eso? ¿Era una obra, no era una obra? O sea, en estos momentos lo virtual depende para qué tú lo vayas a usar. En mi caso, por ejemplo, me vi involucrado en una exposición virtual y tuve la suerte de trabajar con una galerista, en este caso con Isabel Croxato, que fue súper versátil. En 2 semanas logró parar una exposición con un render así como bien hecho, con una página Artsy para vender. Hay que pensar que la Isabel es un formato de galería comercial, que también uno tiene que, cuando hablo de no inocencia, me refiero al hecho de sacarse como las preideas que uno tiene de las cosas. O sea, en este caso, a mí me sorprendió, por ejemplo, que haya funcionado tan bien comercialmente, como les comentaba hace un rato, y se los comparto ahora a todos, una exposición. Y lo digo con bastante pudor también por los tiempos que corren, pero de alguna forma es bueno saber que uno tiene que limpiarse de cosas para entrar a este nuevo universo digital. La cosa colaborativa, y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó la atención, la mitad de las obras que me compraron, la compró gente de afuera, que ni siquiera es chilena. O sea, estas pinturitas chiquititas que a mí me gusta verlas de cerca porque tienen esta riqueza con que les partí comentando este conversatorio, tenéis que verlas para encantarte, pero estas personas no la vieron de cerca para encantarse. Entonces también eso tiene un punto especial. La tecnología de alguna manera
no sé si nos va a reemplazar a nosotros creativamente más rápida, de manera más rápida que a otras profesiones, porque obvio nosotros somos más maestros chasquillas, nos hemos profesionalizado en nuestros quehaceres, pero sabemos relacionar y solucionar cosas muy diversas. Entonces, hasta incluso la misma pintura, que es bastante decimonónica y media de modé, sigue siendo versátil. O sea, partió siendo una tecnología y sigue teniendo una tecnología, aunque sea de bajo voltaje en este momento. Y creo que la virtualidad nos va a producir otras instancias que van a tener una cosa real dentro del tiempo virtual, valga la redundancia, es medio raro, medio poético el cuento, pero que llegó para instalarse también. O sea, en este caso, por eso hablaba de no inocencia, o sea, si en este caso, bueno, a lo mejor es la misma inocencia traspasada a otro medio, que cuando uno hace una exposición. La única particularidad que a mí en lo personal nunca me había pasado en una exposición vender tanto. Siempre que hago una exposición en real, vendo una o dos piezas con suerte, ¿sí? Y quedo medio así como, bueno, y ahora, porque en el fondo uno mete, estoy hablando de una exposición comercial, uno puede hacer exposiciones o proyectos de varios tipos. En una exposición comercial uno trata de hacer obra y que se pueda vender. Entonces cuando no se vende uno tenía el prejuicio y como la desazón emocional del qué pasó. ¿Sí? En este caso yo no tuve ni una idea preconcebida de lo que iba a hacer, estaba feliz con haber hecho las pinturas, era una serie de 50 que hice desde el 16 de marzo, en 2 meses hice 50 pinturas. Tuve la suerte, como les decía, tener una galerista que se puso las pilas, hizo su trabajo, hizo una súper buena difusión, y el personaje me sentí muy acompañado con su equipo y con ella, haciendo las cosas. Entonces también es una oportunidad, que también ahí hay un tema que quedó rondando de otras respuestas, que partió con esta idea de cómo se enseña en la universidad. Bueno, ¿cómo se enseña en la universidad? También para qué. Como, ¿qué tipo de artistas quieren cada una de las universidades que salgan? Y de alguna manera también te habla de cómo tú te vas a relacionar después con cada uno de los medios, y en este caso con el medio virtual. ¿Para qué te sirve el medio virtual para tu obra? Hay mucha gente, sobre todo la gente que conozco que tiene que ver más con el universo de la ilustración o del street art o de la pintura callejera, que tienen más éxito que cualquiera de la gente que han estudiado o que hemos estudiado en la universidad y que pintamos. Y todo vía la red. Tenemos que ir cerrando, pero tenemos una última pregunta que dice Pedro, es para ti, Coco. Dice, si puedes explayarte sobre el underground de fines de los 80 y cómo se movía ese underground. Este es un tema que te apasiona. Una pregunta para Andrea, que bueno, eso me encanta. Sí, para Andrea. Tiene un alter ego. Ando con un alter ego ahora. Andrea Coco González. Andrea Coco González. A ver, mira, no es por sacarme la pregunta ni la respuesta, pero creo que hay algunos libros que son buenos, como si te interesa el tema, Pedro, de introducirte en ello. Por ejemplo, la era ochentera de Oscar Cortardo con la Maca García es bien interesante porque ellos tienen una premisa que es importante para entender el underground y los 80. Ellos dicen que los protagonistas de época no se acuerdan de qué hicieron. A mí me pasa que en los 80 aprendí que habían 3 formas de vivir. Uno mirando, uno viviendo o uno saboteando. O sea, yo no tenía ni tantos cojones ni para vivir ni para sabotear, así que me tocó mirar. Para responder el underground, por ejemplo, tendría que responderte egóticamente, yoyoísticamente, de que como no gasté esa energía en los 80, muchos de los proyectos que me ha tocado hacer desde los 90 en adelante tienen que ver con esa energía. Y esa energía era una energía precaria, porque era precario, era una energía de vínculos, era una energía de fiesta también. O sea, la década de los 80, 70, 80, pero 80, que es la que más me toca por la pregunta, se ve como una época de dictadura, que sí lo fue. O sea, sí de verdad te llevaban preso a las 12:01, varias veces saliendo del trolley, sí me llevaron preso, y eso que vivía a una cuadra solamente. Pero era un cuento como de sorpresa, o sea, realmente te juntabas en lugares que te sorprendían. En este último tiempo,
claro, yo ya estoy más viejo, ya me cuesta andar en la noche en la calle y todo, entonces no estoy al día de lo que pasa con las emociones de este tiempo actual. Pero en esos momentos, cuando tú llegabas al Trole, llegabas a Matucana, 19, te sorprendía lo que pasaba adentro, o te llegaba, eso ya pasó después, ya no es tan underground, porque es como a principios de los 90, que tiene que ver con las primeras 5 fiestas de Spandex. O sea, realmente te partía la cabeza qué es lo que pasaba adentro, cómo podían hacerse esas cosas, primero que nada con tan poco dinero, segundo con las presiones emocionales, políticas, de sistemas físicos con lo que se estaba haciendo, tercero con la conexión que había, o sea, realmente tenemos que pensar que era una época pre-internet, no había celulares, y uno sabía perfectamente qué es lo que estaba pasando. El underground también tenía que ver con cierta institucionalidad, por ejemplo. Yo nunca vi tanto cine, teatro, nunca leí tantos libros como en esa época. ¿Por qué? Porque los centros culturales, los institutos culturales de países, eran una fiebre de explosión creativa. Claro, con la unión de la Comunidad Europea, eso se acabó, salvo el Cultural de España, pero era una relación muy creativa con el día a día, era muy creativa de dónde te ibas a comprar la ropa, o sea, realmente la ropa usada de bandera era un lugar increíble, pero empezaron a pasar cosas así como los grupos que empezaron a salir, o sea, cuando vi la primera vez Electrodoméstico, que ha sido el año 84, o sea, Silvio se ha titulado por esa época, 84, 85, era 85. como, ¿de qué se Bueno. trata esto? O sea, había lugares, la Nona Jazz era un lugar muy raro también, como que era ya más noventero, pero sí era un lugar muy potente. La ropa, la gente que empezó a llegar, o sea, tienen que pensar que empezó a llegar mucho hijo de exiliados, y la gente, y eran los bichos más raros, pero que nos trajeron cassette, o sea, la cantidad de música que uno escuchaba era increíble y muy variada, o sea, como le insisto, era tan precario, pero era tan rica de sensación, o sea, uno se quería comer todos los libros de arte que había, uno quería ver todas las películas, uno quería, y no por la ambición de pasar a la posteridad, aunque sí la había, pero era por la ambición de saber. En este momento, en la cual tenemos una tiranía de las imágenes, y que vemos muchas imágenes constantemente, muchas veces las vemos, pero no sabemos qué vemos. En ese momento, como que uno había absorbido tácitamente, y puedo decir que ingenuamente también, una energía con respecto al valor de lo que estaba mirando, en el caso mío, un valor con lo que estaba viviendo en el caso de otros amigos, y un valor con respecto a lo que se estaba saboteando con respecto a otros amigos. Eso te podría contar, o les podría contar. Bueno, ya estamos dentro de la hora. Adriana, ¿pueden ver el chat ustedes también, cierto? Sí, estamos acá. Sí. Les quiero dar las gracias por haber participado tan activamente conmigo en esta sesión de Una Ventana hacia algo más. Gracias por la generosidad de mostrar su trabajo, de hablar de pintura y de responder las preguntas. Y les quiero contar que queda todo grabado y se aloja en la página de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra, porque están preguntando en el chat para quienes quieran revisitar este conversatorio. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los dejo Gracias, para Camila. que... Gracias, Raimundo. Gracias, Coco. Un placer. Camila, nuevamente. Un placer también. Muchas gracias. Y nada, pues, siempre vemos. bienvenidos todos. Nos vemos. Abrazos. Que estén Chao. muy bien, cuídense. Gracias, Manito, chao. manito. Se me olvidó la manito. Ahí. Chao.